Está con nosotros y saludamos de la manera más comedida al señor doctor Pablo Jordán. Siempre es especial poder saludarlo. Pablo, buenos días, bienvenido, un gusto. Empecemos con algunos de los temas que preocupa. Esta semana ha avanzado el caso Arroz Verde y las pruebas aparecen en gran cantidad. Sin embargo, los correístas siguen diciendo que no hay pruebas, que no existe. ¿Qué mismo va a pasar? ¿Qué mismo va a ocurrir? Esta semana también ha sido deportado ya desde España el jefe de la policía de inteligencia del tiempo de Correa, al que le garantizaron que iba a estar tranquilo allá, que no iba a pasar nada. Esto cambia un poco las cosas. Bienvenido, un gusto. Buenos días, Fernando, Ramón, a todos los amigos que siempre están con nosotros por Colosal, por Facebook Live, por YouTube, por cualquier medio, la radio mismo normal que llega a Colosal. Lo que tú dices, creo que todos sabemos, hay muchas pruebas, abundantes pruebas. La estrategia de los abogados que defienden a los grupos correístas es obvio, ¿no? Todo el tiempo han dicho, es que no hay pruebas, no hay pruebas. No, las pruebas hay abundantes pruebas. Incluso el informe pericial establece... Más de 90.000 hojas. No, por supuesto. 90.000 hojas, o sea, tomadas de la computadora de Presidencia de la República. Muchos dicen, oiga, dice, pero ¿cuál loco va a dejar pruebas? Eso no es cierto. No dejaron pruebas. Borraron. Pero como todo el mundo sabe, se puede recuperar. Y eso es lo que hicieron. Inclusive formateado el disco se puede recuperar datos. Hay abundante y suficiente prueba. El informe pericial establece la existencia de un grupo delincuencial, de una organización delincuencial, porque cumple con todos los requisitos y parámetros que establece la ONU, creo que es. La perito es una persona experta en estos temas y establece que hay todos los indicios y cumple con todos los requisitos. Hay más de 2 personas, hay estructura jerárquica. Hay todo, ¿no? Hay todo. Bueno, es estrategia de los abogados, ¿no? Hay códigos, al comienzo formas. decían que no hay pruebas, ahora dicen que las pruebas no valen. Tendrá que ir cumpliendo con cada uno de los, lamentablemente, como habíamos conversado en varias ocasiones, habrá que irse cumpliendo con todas las instancias y ellos tendrán que ir agotando todos los mecanismos que tienen para poder, después te aseguro que presentarán la nulidad del proceso, pero no hay tal. O sea, creo que aquí hay que decirlo con claridad. Hay suficiente prueba para meter preso a esta gente. Ojalá la justicia y los jueces en su momento no les tiemble la mano. Y hay que decir algo, ¿no? O sea, para la gente. Si es que no hubiera pruebas, hubiesen permitido que el juicio funcione. Pues. No. Y le han estado dando largas, amparándose en todos. Acuérdate, en toda argucia. Ahorita la recusación, la última, que fue negada porque no hay argumentos de no era orden lógico. legal para poder recusar a los jueces que están actuando. No, son argucias, son argumentos legales que tienen los jueces para poder seguir dilatando el proceso y que esto vaya prolongándose, pero creo que finalmente la justicia tiene que brillar, porque más de que en derecho hay abundante prueba, en el orden moral tiene que darse, y porque es un clamor de la mayor parte de la colectividad ecuatorianos, que se juzgue a esta banda delincuencial que saqueó los recursos públicos. ¿Qué es lo importante? O sea, ya viene siendo hora. Decía Fernando Villavicencio en esta semana que se ha avanzado algo, pero muy poco. Que el caso Arroz Verde es nada, por la cantidad de la que estamos hablando, ¿no? O sea, se hablan de 33 millones, de 10, de 20, no sé. En el peor de los casos serán 33 millones. Pero el tema es recuperar los 70.000 millones de dólares. Eso es lo realmente válido. Bueno, tú sabes que hay muchísimos procesos abiertos, muchísimos. Sí. Que desborda la capacidad, creo yo, a veces hasta de la función judicial, de los fiscales. Se necesitan fiscales también especializados, pues. Obvio. No todos han estado especializados para estos temas. Más bien, que han salido... sacaron los especializados para dejar gente que no haga nada, o sea, gente puesta por ellos mismos. Y para colmo, hemos tenido que actuar con fiscales y jueces puestos por correísmo. Claro. O sea, es una lucha titánica ahorita de la fiscal también, ¿no?
Y eso hay que Hay reconocerlo. que reconocerlo, pero creo que vamos avanzando. No como se quisiera, pero vamos avanzando, porque también hay que decirlo, pues, ¿no? Todas estas personas que están siendo procesadas, que son creo que 12 o 13 personas, a más de las empresas privadas que también intervinieron en esto, tienen abogados bien astutos, bien hábiles, ¿no? Hay mucho dinero para poder ir dilatando los procesos judiciales, o sea, hay demasiado dinero, porque seamos honestos, por más que la Constitución diga que la justicia es gratuita, y por más que cuando usted entre a la función judicial dice la justicia es gratuita y es un derecho del ciudadano, Un letrerito ahí. es mentira, porque el que no tiene dinero No puede hacer nada. avanza en el proceso judicial, no avanza. Tenemos varias instancias que son gratuitas, entre comillas. El defensor del pueblo y la defensoría del pueblo. El defensor del pueblo es el abogado que te pone el Estado cuando tú no tienes para pagar un abogado y ha empezado una causa. La defensoría del pueblo es una instancia supuestamente judicial para defender causas sociales, pero se perdieron pues en el camino. El defensor del pueblo, bueno, obviamente tiene que estar y tiene que funcionar, pero la defensoría del pueblo es un caos, perdidos por completo, defendiendo lo indefendible, defendiendo los derechos humanos de los que delinquen, no de las víctimas, pues. Sí, hemos visto que en los actuales tiempos todo este tema de los derechos humanos, todos estos aspectos del defensor del pueblo, de los abogados públicos, que es importante, ¿no? Porque, bueno, habrá personas que no tienen realmente recursos y necesitarán que alguien les represente, ¿no? Claro. Pero también tenemos que estar conscientes que ya un proceso judicial demanda gastos, pues, no porque estemos diciendo que hay que pagar a la función judicial. No estamos diciendo aquello. Pero un proceso judicial demanda peritajes, demanda movilizar a la gente, movilizar a las autoridades judiciales, movilizar al abogado, y eso demanda gastos, pues. Claro. Hay que estar consciente de aquello. Por eso mucha gente dice que es mejor un mal arreglo que un buen Por juicio. supuesto, pero a esta gente no le va, de este caso Sobornos. o arroz 2012, 2016 o arroz verde, como que se le quiera llamar, tiene demasiado dinero. Y claro, ellos son los que han propiciado y van a seguir propiciando la dilatación, se han acogido a todas las argucias jurídicas para poder alargar el proceso judicial. Y a las no jurídicas, porque se han enfermado abogados, han salido de viaje en ese instante, no ha habido quien defienda. No, eso tiene que ser sancionado ya también. Y con sinvergüencería también, porque acuérdate que uno de los abogados suspendió antes la audiencia del juicio, indicando que estaba con diarrea. Incluso parece que había mandado sus heces fecales y todo, donde que vemos que la justicia se están ha actuado con demasiada parsimonia, ¿no? Entonces, aspiremos, veamos, realmente la batalla que tiene la función judicial, que tienen los jueces, contra todo este emporio económico, producto del enriquecimiento ilícito, lleguemos a un final feliz. Ojalá con esto se llegue a dictar sentencias, establezca culpables y nunca más tenerles como candidatos a esta clase de gente. Ojalá. Y es lo importante, y ojalá avancen los procesos porque es necesario de que ya se empiecen a revisar, que son procesos largos por la cantidad de pruebas, por la cantidad de cosas que existe, por todo lo que hay que evacuar, por el número de testigos que se han citado. Mira, y hay muchos que empiezan a decir, pues, o sea, sí es cierto, sí, yo no tuve que ver, yo hice esto, yo hice el otro, a mí me pidieron esto. Hay gente, sin embargo, sin vergüenza, como el Seco Guerrero, el que ponía la amplificación. Él dice que sí, que le pagaban no directamente el gobierno, pero no se acuerda quién le pagaba. O sea, perdón señor, pero usted estaba recibiendo semanalmente por amplificar los ¿cómo le llamaba? El sonido de las sabatinas. Gracias Ramón, ya se nos olvidó. Por amplificar las sabatinas, por alquilar sillas, por facilitar carpas, por poner artistas, por la propia amplificación, estaba recibiendo alrededor de $40,000 a $50,000.
a la semana. Y el señor no se acuerda quién le pagaba. Oiga, es más, inclusive si fuere poco, un contratito pequeño, estoy seguro que él se va a acordar quién le pagó y cómo le pagaron, si le pagaron completo, si no le pagaron, si tuvo algún inconveniente. Pero cuando estamos hablando de contratos enormes, no me venga a decir que no se acuerda. Lo que tú dices, la gran verdad, ¿no? Van jugando, son estrategias, van jugando con el pueblo, con la gente y van sondeando. Todo el mundo ha dicho que Correa ya viene. Correa hubiera querido... No vendrá nunca. Ya habrá venido, pero no va a venir nunca porque tiene una orden de prisión. Está pisando suelo ecuatoriano y debe irse preso. Así es la tiene gran que verdad. ser. Así tiene es que que hay ser. una orden de prisión, pues. Si la justicia, las leyes actúan, él pisa suelo ecuatoriano y debería irse preso. Y eso no lo va a hacer. Si tú estás fuera del país y te llenaste de billetes para venir acá a dar la cara, No lo va a hacer. lo vas a pensar muchísimo, llevándote una vida de jeque. ensueño, de jeque que tiene. No va a venir. Y si lo hubiera querido venir, ya lo hubiera venido pues a defender a todos sus séquitos que ahora están de alguna manera, como tú lo dijiste, y como hemos visto en los medios, que comienzan a decir el uno que sí era inmaduro, eso dice Alexis Mera, había declarado. La otra señora Duarte también había dicho, sí, el problema es que se rodeó de gente mala. Ellos mismos, pues, ¿no? Claro. Que de malas amistades, ellos mismos, pues. Entonces, lo bueno es que poco a poco las cosas se van dando, ¿no? Yo creo que es un acto de justicia nada más. Y ahora Es también. un acto de justicia. Las pruebas, hay demasiadas pruebas. Ya te digo, es estrategia. El señor Romero mismo, mira, el rato que él llegue al Ecuador, que ya llegó ayer en horas de la noche, y tenga que declarar ante fiscales, estoy seguro que no va a sostener la declaración que tenía en España. Recuerda que ya hubo hace casi un año, hubo una decisión de él de colaborar con la justicia. Y ahí corrieron inmediatamente para asegurar la impunidad, para asegurarle que iba a estar becado por el gobierno español, con un asilo político y que nadie lo iba a tocar. Y durante un año estuvo prácticamente becado y cuidado por el gobierno español, hasta que ya la situación se hizo insostenible, ya no podía sostenerlo más. El señor Iglesias y compañía, quienes manejan al gobierno español, no les quedó más pues en este instante. Hasta ahora siguen diciendo que ha pedido asilo y que están tratando de ver políticamente cómo le conceden asilo. Ya está aquí detenido, ya llegó ayer. Bueno, es lo que y él va a hablar. Es lo que decíamos. Son procesos bien largos. Acuérdate que este señor primero estaba en España, pero nadie sabía dónde estaba. Claro. Después le cogieron, hubo un orden de prisión, estuvo preso. Después él pidió asilo político, diciendo que es perseguido político. Que no es perseguido. Ha sido un proceso bien largo. Pero bueno, ya está acá, que es lo que importa. Un poco más de referencia, la gente tal vez lo identifique por este tema. Surgió una serie de fotografías en donde el hombre aparece rodeado de mujeres en un yate, en un jacuzzi, con las mujeres y él desnudos. O sea, para referencia de la gente, porque me imagino que hay de identificar quién es Romero. Él era el jefe de la SENAIN, de la Secretaría Nacional de Inteligencia. O sea, el organismo que espiaba a los opositores. Pero acuérdense que hay dos procesos, uno por el caso Balda y el otro por malos usos de los recursos públicos, porque los dineros de la SENAIN fueron transferidos a Panamá, se utilizaron para fiestas, se utilizaron para SAN, se utilizaron para muchas cosas que él tendrá que dar cuentas. Pero eso todavía no avanza. Pero Fernando, ojalá nuestra justicia no haga lo que hizo con Poma, pues, ¿no? Eso es lo que nos preocupa. Le da una orden, le dicta una sentencia de 18 meses, pero le da con libertad, pues, ¿no? No, eso no puede pasar. O sea, qué ironía. Pero mira, el señor Bravo, se llama Alex, creo, no estoy seguro. El señor que estaba involucrado en los temas de refinería Esmeraldas. Alex Bravo. Está libre. Y el otro que está involucrado en ese tema, que lamentablemente se me ve el nombre en este instante, está fuera del país. No ha pisado una cárcel jamás. No puede ser posible que se vaya nomás. En el caso de este señor que ya llegó al país, que está detenido,
Las acusaciones son casi nulas. O sea, todavía no hay procesos, porque él viene por el caso Arroz Verde y por el secuestro de Balda, de Fernando Balda. Pero, y el resto, el grueso de los problemas, todavía no funcionan los fiscales para empezar a acusarlos. Todavía se hace difícil recuperar la cantidad de plata que se llevaron. Eso es lo que no entendemos. ¿Por qué en Estados Unidos hay 13 procesados ya presos por todo este tema de... Ya se ha incautado cantidad de dinero. Petroecuador, por el tema de Petroecuador, las coimas que hubo, los negociados que hubo con Odebrecht. ¿Por qué en Estados Unidos hay 13 presos, incautados bienes, confiscados dineros, recursos, todo? Ellos han asumido que es verdad. Y en nuestro país no. O sea, eso terrible. Es lo que no podemos a veces entender. Se llama Marcelo, se me ve el apellido, un muchacho nomás que yo lo conocí aquí, sin oficio ni beneficio, y ha sido el hombre duro de este tema, pues. El hombre duro de este tema. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Él está detenido ya en Estados Unidos. ¿Y en Ecuador? Ni siquiera Odebrecht es acusada. Y el problema es que cuando ya les detenemos, se acogen a ser testigos protegidos, van a colaborar, y terminan libres. Reciben sentencias de 1 año y con libertad. O sea, nunca estuvieron presos, pues, ¿no? Jamás. O sea, son las ironías de nuestra justicia y de nuestros jueces. El momento de ser duros con la corrupción, con esta gente que ha robado los recursos públicos, con esta gente que ha postergado el interés de todos los ecuatorianos. Es endeble, pues, ¿no? No puede seguir pasando. Insistiremos en este tema. No puede seguir pasando. Es hora de que las cosas se las ponga en el contexto correspondiente. No podemos seguir mirando para otro lado, ni debemos permitir que la impudicia, que el delito, que la corrupción, que la impunidad, como tú dices, Campé, ¿no? No puede seguir sucediendo. Y Ecuador entero tiene que cambiar. Mira, en esta semana, en esta ciudad estuvo un político, el loco, y medios de comunicación cobraron para que él diga lo que quiera. Y ya no pareció loco, pareció cuerdo. Habló pausado y ya no gritó. Sí se puso a cantar, le pusieron hasta compañía para que cante. O sea, uno termina diciendo, bueno, qué ridículos. Le permitieron hacer el show, que diga que es una persecución política, que los enemigos, que no sé qué, que no sé cuánto. Créeme que si uno no le conociera, le creyera. O sea, nunca hubo una pregunta seria, bien realizada. Nunca. El Señor dice que es inocente de todo, de polvo y paja. No tiene nada, dice. Pobrecito, le han perseguido durante 20 años. Oiga, Señor, perfecto, yo le creo. Pero cuéntenos de dónde sacó la plata que ostenta. ¿De dónde sacó la plata? Usted en su vida no ha trabajado. Nunca ha cumplido ningún trabajo. Vivió a cuerpo de rey en el Hotel Punta Paitilla, el que dice que lo dejen volver, Bucarán. Pero los medios se ponen a fila para recibir el billete y para regalarle tiempo para que engañe a la gente. Ese es el mayor problema que tenemos, ¿no? Bueno, de todas maneras, validando el principio de presunción de inocencia, no nos queda que aceptarle, ¿no? Pero realmente... Pero, por favor, 20 años jugado. O sea, que él dice que todo es mentira. De acuerdo. Supongamos que sí. Pero cuéntenos de dónde ha sacado la plata con la que vive. Él vivía en el Hotel Punta Paitilla, uno de los más caros de Panamá. Sus hijos vivían en hoteles, almorzaban en hoteles, cenaban en hoteles, en los restaurantes de los grandes hoteles del Hotel Oro Verde. ¿Quién pagaba esas cuentas? ¿Cuál de ellos trabajó? Nunca han trabajado. Ninguno. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y nos están viendo la cara? Y ahora andan callados. Es que tienen el CENEL que están manejando, pues. O sea, el CENEL pertenece a ellos. Pero nadie pregunta sobre esto. Creo que sobre el CENEL hicieron una pregunta y él dijo, yo con este gobierno, nunca. Y se acabó. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos en nuestro país. El doble discurso, la hipocresía de la política, ¿no? Están comiendo del gobierno, pero también llevan la contra, ¿no? También dice que son oposición.
Y eso lo han aprendido lamentablemente todos los políticos, ¿no? Y los medios, qué vergüenza. Y los medios también. ¡Qué vergüenza! Bueno, hay mucho billete, ¿no? Hay mucho dinero, hay mucha plata que le han perjudicado al país. A la gente a veces no le interesa la moral, lo que le interesa es que llueva los dineros, ¿no? De todas maneras, hay que aceptar que también hay medios honestos, ¿no? Medios que no se prestan para estos shows. Claro. Radio Colosal, creemos que siempre ha mantenido su... Tú sabes lo que hemos dicho siempre. ¿No? ¿Sí? Tú sabes lo que hemos dicho siempre. En esta semana repetí el tema. Bucaram ya no robó. Lucio, que tiene una estupenda idea de gobierno, porque la ha hecho conocer ya en estos días. Sí, tiene una estupenda idea de gobierno. Sin embargo, no ha aclarado, pues, o sea, cuando él cayó, muchos nos dejamos llevar por el grupo de forajidos y dejamos que Correa y Paco Velasco, el de la Luna, se pongan al frente de la parodia y nos dejamos llevar. Es una verdad. Pero no era pues que Lucio no había hecho nada. Había el problema del enriquecimiento del primo Borgúa, de la noche a la mañana. Gilmar terminó hasta con canales de televisión. Abusos y atropellos también. Pues, o sea, la hermana de cónsul, el señor Molina, creo que era un coronel Molina, paseando en Argentina, a la prima, hermana, ni siquiera cuñada. Y además sacó de la cárcel a uno de los coroneles que estaban detenidos precisamente por el golpe de Estado. Parece una fiesta. Para ir a una fiesta. Cosas como estas, que comparado con lo que hizo Correa son nada, pero de todas maneras, pues, yo recuerdo aquí a Lucio en estos micrófonos diciendo y hablando de honestidad, diciendo que para la campaña tuvo que pedirle a un empresario ambateño que le facilite un carrito, y le dijo, y nos contaba, dice, salió un carrito viejo por ahí con el que casi nos chocamos, de pronto vi una luz y como que ocurrió un milagro, y le he dicho al empresario, vas a ser presidente, Lucio, y fue presidente. Y todo el cuento, ¿no? O sea, toda la parafernalia, sabemos, hemos dicho. Ahora es bonito, dice. No, ahora ya no, ahora también era perseguido político, ahora lo votaron cuando el país mejor estaba. Sí es cierto, hay muchas cosas que son ciertas, o sea, con Lucio sí estábamos mejor económicamente, la verdad, porque estábamos aprendiendo a manejar el dinero, el dólar, porque entramos en dolarización en el 2000 y con Lucio estábamos en el 2003, pues ya después de 3 años ya aprendimos un poco el manejo del dólar y era el mejor momento de la dolarización, no hay cómo negarlo, pero no fue de gratis que cayó Lucio, así que no nos venga con cuentos. Y ahora los carrazos en los que anda. Ya no creo que tiene necesidad de pedirle a ningún empresario que le facilite un carrito. Ni creo que necesite vender la casita ni nada. No, ya dijo que ha vendido 2 casas. Dice que ahora tiene menos que antes porque él dice que tenía un patrimonio de 6 viviendas porque es el mejor graduado. Él también es premio Contenta, igual que el cita. Ahora todos son premio Contenta, han sido los mejores estudiantes y por lo tanto por eso él tenía 6 propiedades, pero a raíz de estar en la presidencia perdió el 50% de las propiedades. Eso es lo que nos pretenden contar. O sea, mejor puso. Mejor puso, porque dice que la política hay que poner. No, dice. Él mejor puso. Sí, pero pregúntele al primo Borgúa. Bueno, ¿qué puso y qué sacó? Pregúntele. Ahora, el grave problema es que todos los políticos, todos los que ingresaron en la política podrán tener título, lo que sea, maestrías, pero dejaron de ejercer y de la noche a la mañana entrando a la política cambiaron su vida. No hay que olvidarse no hay uno solo que se pueda decir, este político ejercía su profesión, este político lo tiene en base a su trabajo, a su sacrificio, a la profesión. No, porque solo los todos dejaron que no han llegado su profesión entrando a la política. Y en eso yo sí me quiero reiterar. Y algunos ni siquiera ejercieron, antes de entrar a la política ya no ejercían. Mire, terminemos con esta revisión. El señor Álvaro Noboa, para contradecirle a Ramón, él sigue siendo empresario. Es una excepción que confirma la regla. Bueno, pero realmente no ha sido político porque no ha ganado la presidencia de la República. Creo que alguna vez ganó como asambleísta, pero si no estoy equivocado, no creo que se posesionó. Fue ministro de Finanzas también. En el gobierno de Bucaram. Sí, señor. Sí, señor. Por eso es que las finanzas en el gobierno de Bucaram estuvieron bien manejadas también, pues. Pero no nos olvidemos de esta revisión. ¿A quién más tenemos que revisar? Guillermo Lasso. Vamos con Guillermo Lasso. Ya vamos a ir con Borja. Guillermo Lasso, banquero. Si usted va al banco de él,
verá que ni el banco puede manejarlo. O sea, es un caos. De los más complejos tú entras y te demoras cualquier cantidad por ineficiencia, porque no funciona. A diferencia de otro banco, por ejemplo, el Pichincha, por poner un ejemplo. Tú llegas y encuentras una fila enorme, pero en 10 minutos estás afuera. Pese a que es una fila enorme, bien administrada. Del señor Lasso no voy a hablar mucho más porque no ha llegado todavía al poder. Pero sí se convirtió en un político de profesión. Ya eso. De Jaime Nebot, político de toda la vida. Hace 2 años se descubrió que tenía $1,5 millones, un poquito más, en Panamá. Que es poco. Y dijo él que ese era su patrimonio total, que ese era todo el dinero de su familia y que le habían puesto a buen recaudo en una fiducia para que no se pierda esa plata. Si tiene $1,5 millones, bueno, se entiende, ¿no? Ha sido abogado, ha estado en la política, ha tenido buenos sueldos, etcétera, etcétera. Pero Diario El Comercio ha afirmado públicamente, sin desmentido de él, que tiene una fortuna entre 700 y 800 millones de dólares. Ahí sí vuelvo a preguntar, señor abogado, ¿y cuándo trabajó usted para tener esa fortuna? Y no lo ha desmentido. Yo tengo mis dudas. No creo que el dato sea cierto, lo digo abiertamente. Pero si fuere cierto, y estoy hablando del comercio, oiga, eso no se justifica de ninguna manera. Una cifra como esa no se justifica. $1,5 millones puede justificarse porque su padre fue político, porque él fue político, porque han estado en buenos cargos. El papá de él era Jaime Nebot Velasco, el sobrino de José María Velasco Ibarra, y que dicen es uno a los que Ernesto Albán y la política y los entendidos culpaban del lleve en el tiempo de José María Velasco Ibarra. El lleve ha habido toda la vida. Toda la vida. No es que aquí... Y eso es importante aclarar, ¿no? Y es un sinónimo de la independencia que tenemos nosotros cuando claro. hablamos. Y eso porque sí no estamos diciendo... No estamos defendiendo a nadie. Ni defenderemos a nadie. ¿Sí? El lleve ha habido toda la vida. Pero los responsables de esto también hemos sido nosotros los ciudadanos. Seguimos eligiendo mal. Por supuesto. Seguimos votando por ellos. Mira, nos ponemos a ver. Inclusive los dineros que los llevaron a triunfar, porque si ustedes revisan las administraciones social cristianas, las más importantes, Guayaquil, Machala, las fiestas que organizaban con artistas internacionales, cuando les preguntaban, Falqués decía en Machala, por ejemplo, y Nebot también lo decía en Guayaquil, que eran amigos empresarios los que les daban dinero. Cuando le preguntaban quién, recuerdo claramente a Falqués decía que sus amigos no quieren revelar, ¿no? Quieren mantenerse en el anonimato. O sea, ¿a qué persona se le ocurre meter una cantidad fuerte de dinero para $500,000? $500,000, Ramón. De por nada, o sea, de gratis. No, eso no es lógico. Porque el que pone plata, lo pone por algo. No vengan con cuentos. Y el que pone plata y pone plata lícita, quiere que por lo menos su empresa se publicite. El que pone plata ilícita no quiere que nadie sepa. Fernando, solo para un paréntesis. Ramón, llegando al poder, el abanico de actividades, el abanico de beneficios, sin robar, sin acceder a los recursos públicos directamente, se abre. Es una barbaridad. Hay que decirlo. Sí, es fácil preguntar. Pero si usted realmente ya quiere aprovecharse de los recursos públicos. Y ese es el tema. Mira, teníamos a Sixto Durán Ballén, dedicado a la política. Hombre honesto, decían. Sin embargo, se involucró en lo que se denominó Ingala, donde puso a su yerno en tiempo de sucres a manejar $50 millones sin sueldo. ¿Flores y miel? Flores y miel, donde también estuvieron involucrados otra vez sus nietos, que son algunos de estos temas en los que el bonachón abuelito terminaba favoreciendo a la familia. Así de simple. Tú preguntabas a Rodrigo Borja Ceballos. Borja se vio involucrado también en un escándalo cuando trajo las locomotoras de Francia, que nunca funcionaron. ¿Por qué no funcionaron? Porque eran más anchas que nuestros rieles. ¿Cuánto costó el chiste y dónde terminaron botadas esas máquinas? Nadie sabe. Nadie sabe. ¿No? O sea, por si acaso, porque nosotros sí la sabemos completa, pues.
Nosotros sí nos acordamos completo. ¿Qué más era de Borja? El que le encantaba ser piloto. Manejaba desde tractor hasta helicópteros, hasta avión, dicen que alguna vez manejó. También, ¿sí? Estuvo en un submarino, sí. Ese era el gusto de él. Las motos. Las motos. Bueno, son algunos de estos temas. Pero miren, el principal problema que ha tenido el Ecuador es que desde que regresamos a la democracia, y desde antes. Desde que regresamos a la vida republicana, diríamos. Hemos tenido presidentes que no han trabajado en nada. El propio José María Velasco Ibarra, dedicado exclusivamente a la política, 5 veces presidente, una de esas veces en 1949 por aclamación popular. Nunca ganó elecciones, regresaba de un exilio a Guayaquil y la gente le decía presidente, presidente, y presidente lo llevaron a Carondelet sin elecciones. Él es el del famoso dicho que decía, deme un balcón y seré presidente. Dadme un balcón y seré presidente. Tiene algunos. Dos cosas si queréis que no hay que olvidar de Borja. En ti. Con Borja empezó otra vez a reagruparse la destruida izquierda y los movimientos indígenas. Los guerrilleros estos del Faro Vive, el sector indígena empezó en el tiempo de Borja. Allí es cuando empezó a cobrar fuerza el sector indígena. Ese fue el problema y ese es el legado. Y uno tiene que acordarse por lo que hicieron. Y la historia la va a juzgar precisamente por eso. Porque Borja, demasiado bonachón, equivocó el camino. Tuvo todos los poderes en mano y no hizo lo que debía. Fueron, sin querer queriendo, construyendo los problemas para el Ecuador. Pero los problemas se construyen... Y que conste que tuvo fuerza cuando quiso tenerla, porque recuerde usted cuando hubo una paralización del sector de la transportación, de las casas, sacó los buses y los puso a trabajar. Así es. O sea, fuerza tuvo para unos, pero para otros, como el sector indígena, como los grupos guerrilleros de Alfaro Vive, no tuvo fuerza. Se han autoidentificado con ellos. Sin duda que en la época de Borja se reconoció más derechos a los indígenas. Y que yo creo que legalmente correspondía. Él es el culpable de los levantamientos. Correspondía. Pero de ahí que se ha distorsionado las cosas, también es una gran verdad, ¿no? Claro. Y que realmente estos sectores, hasta la presente fecha, no han logrado salir de su postramiento. También es verdad, pues. Es que no les interesa. Les interesa seguir teniendo al indígena botado en el páramo, olvidado, para seguir luchando por él. Pero sus dirigentes se convirtieron en ponchos dorados, se llenaron de plata. Esa es la gran verdad. Los pocos, ¿no? La mayoría, la mayoría. Los dirigentes, la mayoría. Los que siguen olvidados son ellos, la mayoría del pueblo, en cambio. La mayoría de los indígenas están olvidados. De ellos solo se acuerdan en campaña para abrazarles y para seguirles engañando y ofreciendo. Y ser utilizados cuando necesitan las movilizaciones, porque esa gente todavía no tiene una buena vivienda, no tiene agua potable, no tiene luz, viven en unas condiciones infrahumanas, y eso no es tan lejos. Pero mira, si nosotros nomás nos vamos para arriba de Quizapincha, podemos encontrar eso. Exactamente. Yo iba a mencionar el sector... de los ponchos rojitos, pantalón blanco, Chibuleo creo, o Pilagüín, Chibuleo. Sus dirigentes estuvieron hace 3 meses en el Consejo Municipal, recibidos entre aplausos, y fueron por primera ocasión, porque nunca lo han hecho, a pedir que el municipio les ayude con un sistema de agua potable porque no tienen agua potable. ¡Recién! Y todos los dirigentes indígenas, todos los que desde 1990 vienen desfilando, ¿por qué jamás en su vida pidieron agua para su gente? Son 30 años. Imagínate. 30 años que los indígenas ya cooptaron su espacio político también. Imagínate. Reiteremos lo que decíamos hace un instante. Estamos mal, porque no hemos tenido empresarios, no hemos tenido gente que conozca el camino al éxito como presidentes. Recordemos, 1978, regresando a la democracia. El señor Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. El verdadero presidente, que debió haber sido presidente, era el bueno de los Bucarán, Asad Bucarán el Malín. Él ganaba cualquier elección, pero los militares antes de irse le prohibieron que pueda ser candidato porque dijeron que quien ha nacido fuera de las fronteras de Ecuador no tenía derecho a ser candidato. Entonces se les ocurrió la brillante idea de poner al sobrino político, a Jaime Roldós, y el dicho en ese entonces era Roldós a la presidencia, Bucarán al poder, y de esa manera ganó.
y pusieron a un profesor universitario con brillante discurso, con muy buen discurso, carismático. Una oratoria impresionante, hay que decirlo, ¿no? Espectacular para hablar, sí. O sea, tenía esa llegada. Pero no tenía ningún conocimiento de cómo administrar ni siquiera la tienda de la esquina. No tenía. Nunca administró ni la tienda de la esquina, era empleado del Estado, nada más, todo el tiempo. Cuando él fallece, 1981, le sucede Osvaldo Hurtado Larrea, que no sabía cómo administrar el país. Hoy coincido con Osvaldo Hurtado en la mayoría de sus análisis, pero en ese entonces, el presidente de la República, cuando le decían que la arveja está cara, y decía, bueno, no coma arvejas. O sea, sin ningún poder de decisión. Él sucretizó la deuda de los empresarios y ahí se perdió cualquier cantidad de millones. Los empresarios sabían que no podían endeudarse en dólares porque el dólar estaba en un vaivén. El momento que ingresó Jaime Roldós, el dólar se disparó de 25 sucres, que era el valor oficial, y 26, 27 y hasta 28, que era el valor que tú realmente pagabas en el mercado negro, porque en el Banco Central costaba 25. Se sabía el problema. ¿Qué hizo Roldós? Una de sus prédicas fue que iba a duplicar el sueldo de los ecuatorianos. Esa fue una de sus ofertas de campaña. Y cuando llegó a la presidencia, lo primero que hizo fue aquello. Lo que fue terrible para la economía ecuatoriana. Él desbarató la economía ecuatoriana. Porque tú puedes llegar y decir, señores, yo hice un ofrecimiento. Vamos a ver, y pregunto a los entes técnicos, ¿hasta cuánto puedo subir? ¿Qué pasó? Él ordenó que se haga aquello. Y cuando le dijeron, no hay dinero, dijo, hagan. Teníamos la maquinita para hacer billetes, hagan. Pero eso se llama inflación. Y ese es el peor impuesto que le pueden poner al pueblo. Una economía estabilizada hasta el momento que él llegó se transformó en un caos. Y el dólar, en menos de 6 meses, pasó de 25 el costo oficial a 41. Y los empresarios que se endeudaron en dólares ya no debían la cantidad que habían arrancado. Pongamos un ejemplo, no debían $100,000. Por la devaluación era imposible pagar. Pero ellos sabían el riesgo, porque nuestra moneda es el sucre, pero se endeudaron en dólares y ahí el país perdió, se dice que alrededor de 2,000 millones de sucres en la famosa sucretización. ¿Qué sucedió? Que el Estado asumió y ellos empezaron a pagarle al Estado en sucres y el Estado pagaba en dólares. Y ellos pagaron lo que se endeudaron, pero en sucres, cuando no se endeudaron en sucres, sino en dólares. Ha sido siempre, unos pagarían, otros no pagarían. ¿Quién sabe? Finalmente el que ha aguantado siempre ha sido el Estado. Esa es una de las verdades. Pero ¿cómo se cambia esa realidad? Yo me pregunto. Eligiendo bien. Decía el doctor Paulo decía bien mencionar la palabra, carismático. Sí. Carismático, habla bien, convence bien, le dan un balcón y el hombre convence. Lo mismo que pasaba con Roldós, lo mismo pasaba con Correa. Con Velasco Ibarra. Y ha pasado con Velasco Ibarra y ha pasado prácticamente con todos los que han llegado a la presidencia. Con el propio Borja. Y pongamos un ejemplo. Todos ellos, ninguno era administrador, ninguno tenía negocio. A eso voy. En el otro caso, Noboa, con negocio, el tipo no es carismático, no habla bien, no se viste bien, la gente no vota por él. Pero por el que habla bien o por el que miente bien, la gente sí vota. Ese es el problema, ¿no? Pero Fernando y Ramón, permítame, finalmente todo el tiempo hemos sido engañados. ¿Por qué nos han ofrecido maravillas? Pero no somos niños, pues a los niños uno le puede engañar con caramelos, pero ¿por qué nos dejamos engañar? Porque vivimos en una sociedad que me importista, una sociedad falta de cultura política, una sociedad que no le interesa lo que pasa con el Estado. Reiteremos lo que decía, mira, solo en el 84 tuvimos a un empresario gobernando, Febres Cordero. No le fue tan bien por diferentes motivos. Primero tuvo que combatir a esta guerrilla que nacía en el país, y él la combatió, de hecho, de raíz la cortó, correctamente. Tuvo el problema de que más de 6 meses no tuvimos petróleo para exportar. Hubo la erupción del Reventador que destruyó el oleoducto transecuatoriano y que no permitió exportar el petróleo durante más de 6 meses. Y tuvo el problema de que existía petróleo en cantidad en el mundo y el valor en que se vendía el petróleo ecuatoriano estaba en alrededor de $9 por barril. Imagínatela. O sea, el tema era complejo, pero hizo, desde mi criterio personal, un buen gobierno. El único empresario que nos gobernó. De ahí vino Borja.
profesor universitario, nunca había administrado ni la tienda de la esquina. Sixto, también funcionario del Estado toda la vida, ministro, exministro, alcalde, asambleísta, diputado, etcétera, etcétera. Nunca había administrado ni la tienda de la esquina. Después de él vino el loco Bucarán, que no ha trabajado jamás en su vida, que no ha administrado nada. Duró solo 6 meses. Vino inmediatamente el andino, ¿no? Así se dice él mismo, que dicen por chiquito y trompudo, por chiquito y trepador, Fabián Alarcón. Chiquito y trepador, dice que por eso le decían andino. Miren, tampoco había administrado nada. Un hombre habilísimo, con 2 votos consiguió la presidencia de la Asamblea y la presidencia de Ecuador, con 2 votos. O sea, muy hábil. Pero ahora, cuando se les ve, todos regresan y han sido unos angelitos. Qué buenos que han sido. Yamil Maguad. Y qué honestos. Maguad, alcalde de Quito, diputado, etcétera, etcétera. Político. Nunca había administrado nada. Siempre fue académico, como se dice ahora, es decir, profesor universitario. Pero no saben cómo se consigue el dinero, no saben cómo le entra el agua al coco, hasta ahora. Y entonces definitivamente nunca supieron cómo administrar. Después de ellos, contando los interinazgos, pasó el papá pitufo, Gustavo Noboa. Gustavo Noboa había sido siempre profesor universitario. Nunca había administrado ni siquiera la tienda de la esquina. Después de él vino Lucio Gutiérrez, militar. Y el padre espiritual de los Correa. El padre espiritual de los Correa. El padre espiritual de los Correa. No hay que olvidar de eso, porque él es el que formó esos monstruos, porque realmente el uno, por lo menos, es un loco odiador. El otro es un solapado que siempre nos cuenta que yo ya lo dije, que soy un genio, que yo soy el bueno, que el otro es el malo. Mi hermano, yo siempre le cuidaba a mi hermano. Lanza la piedra, esconde la mano. El otro es el profeta, que se dice el mismo. Bueno, terminemos la revisión. Lucio Gutiérrez, empleado del Estado, militar. Nunca hicieron un emprendimiento que les permita tener dinero. O sea, no conocen el camino al éxito. 2 años. Conocen cómo vivir, pero no conocen el camino al éxito. Tenían un sueldito fácil del Estado, todos. Después de él, Palacio. El doctor, que también había sido médico todo el tiempo, contratado por el Estado, que no tenía un emprendimiento y nunca tuvo un trabajo aparte de aquel. Y entonces, si nunca pusimos un administrador, porque después vino Correa, profesor universitario. 10 años. 10 años. Y pero mira, lo de Correa es terrible. El Universo ya lo había publicado en 1986. Un pipón que cobraba sueldo sin trabajar, sin ir a trabajar. Tenía un sueldo en dólares en ese entonces de $2,200, pero nunca trabajó. Destruyó el proyecto que le entregaron. O sea, tenía una serie de problemas. Prepotente, soberbio, bueno. A la universidad que le dio de comer, fue el perrito que le mordió la mano. Le demandó con un juicio, le sacó $40,000 con el que construyó la casa. Al Banco del Pichincha. Al Banco del Pichincha, ya cuando fue presidente. Ese era el único caso, ¿no? Porque cuando ya fue presidente, demandó al Banco del Pichincha y obtuvo, de acuerdo a un juez, $600,000 por un caso que era ilógico, porque el señor demandó a quien no correspondía. Él había sido enunciado en el 2002 o 2001 como moroso, deudor moroso. Se encontraba puesto en ese organismo, no recuerdo el nombre en este instante. La Central de Riesgos. En la Central de Riesgos. Pero era porque no había pagado una tarjeta en principio. Después pagó la tarjeta, que es una verdad, y no le retiraron de la Central de Riesgos. ¿Qué fue lo que pasó? No fue el Banco del Pichincha, fue otra entidad. Banco de préstamos, pues. Que quebró y se cerró. Y Correa siempre le reclamó a esa entidad. Esa entidad, cuando quebró y se cerró, después, en el año 2004, fue adquirido todo lo que quedaba, el remanente con deudas y todo, por el Banco del Pichincha. Al Banco del Pichincha jamás le reclamó un centavo el señor Correa. El Banco del Pichincha absorbió a esta institución. Pero después, cuando ya fue presidente, Correa demandó al Banco del Pichincha y le sacó $600,000. O sea, para pintarlo de cuerpo entero, porque dio la orden a los jueces de que se mueve el juicio.
Tú tenías un caso similar, ¿no? Sí, pero nunca... Tu hermano, si no me equivoco. Estuvo más tiempo en la central de riesgos. Más tiempo en la central de riesgos y tenía todo el derecho. Teníamos los documentos, teníamos las pruebas, todo, pero... No dieron paso, habiendo no era ya presidente. jurisprudencia. Es que no era presidente. Pues. Esto lo digo con todas las letras y sonrío porque conocemos muchos temas. Mira, qué increíble cómo se llenaron de dinero y cómo el pueblo siempre escogió mal. Nunca escogió un buen administrador. Nunca escogió a alguien que conozca el camino al éxito. Siempre les creyó que nos iban a llevar al éxito, pero si no conocen el camino, ¿cómo? Pero más allá de eso, Fernando y amigos, sería una garantía a lo mejor que sea un empresario, una persona que tenga éxito, sería una garantía de que a lo mejor nos puede llevar al país como tal. Va a manejar el país económicamente, por lo menos. Podríamos creer. Y no hay garantía, pero por ya ser. En la práctica nunca habrá garantía. ¿Por qué? Porque realmente todos llegan al poder, nos han ofrecido el oro, el moro y todo. Han pasado desde la vuelta a la democracia 30 años y nunca ha pasado nada. Así es. Llegan al poder y hay una lucha encarnizada por manipular al gobierno de turno, de los que tienen un voto, 2 votos, 3 votos, o los partidos fuertes. De los propios empresarios, nos comenzamos de los banqueros. A comer entre nosotros. Y comienza una posición torpe, ciega, muda, pero eso sí, cogobernando. Ese es el tema. Es que hay muchos que no han necesitado. O sea, la cosa sería enviar presidentes. entonces gente con moral y con Honesta. ética, pero no hay. Eso yo creo que sí la hay. Lo que pasa es que no están en la política y lo que pasa es que no quieren entrar en la política. Pero digo yo, por ejemplo, el caso de cualquiera de estos que nos han gobernado, que ahora están sus hijos y que luego estarán los nietos, si vivieron bien y saben que vivieron bien, que tuvieron todos los lujos, tuvieron carros, tuvieron casas, tuvieron posibilidades de Estados Unidos a pasearse en Miami, etcétera. Solo En base a lo que les dio sus padres, y sus padres saben perfectamente que saquearon el país, si ellos vuelven a la política como lo están haciendo, evidentemente son delincuentes más reforzados, con más conocimiento, más tecnificados. Pero no todos llegarán a tener el éxito de sus padres. Pues. Pero mira, o sea, Lenin Moreno es el mejor ejemplo de esto, pues. Nadie sabía quién es. Y llegó a la vicepresidencia primero y a la presidencia después. Bueno. Él mismo nunca habló sobre su padre, Tulio Moreno Espinosa, un político muy conocido, un diputado muy conocido en el tiempo del velasquismo, año 1970. No sabíamos que era hijo y nos enteramos por Jaime Nebot. No es que ha sido casual, ¿no? Que han sido amigos, claro, cómo no. Ambos hijos de políticos de mucha influencia en el tiempo del velasquismo, pues. Tulio Moreno Espinosa, yo ni siquiera sabía que era diputado por el Oriente, pero ha sido uno de los primeros diputados por el Oriente. Sí lo conocía, lo había escuchado, sobre todo porque lo criticaba muchísimo Ernesto Albán Evaristo en sus estampas quiteñas. De nombre lo conocía. Y qué gran verdad que decía Evaristo pero también, claro. ¿no? O sea, el robo, la sinvergüencería, el chantaje político ha habido toda la vida. Si escuchas a Ernesto Albán ahora, parece que estuviera Es hablando lo de los mismo. tiempos actuales, No o hemos cambiado. peor. Ahí vamos cuando decimos, Ramón, las cosas se han manejado tan igual. No hemos cambiado para nada. La corrupción sigue igual. Solo se han cambiado en algunos casos los nombres, pero los apellidos siguen estando allí. La corrupción y la sinvergüencería ha ido subiendo, eso sí hay que decir. Lo que tú decías hace un instante para reforzarlo, decías que elegir un empresario no es garantía y estoy de acuerdo contigo. Hay que elegir al mejor y hay que elegir a quien tenga principios. ¿Que es difícil? Sí es difícil, porque no hay los candidatos, porque reitero, no vivimos en democracia sino en partidocracia. Nosotros podemos elegir al mejor de los que los partidos políticos nos pongan, porque son ellos los que ponen los candidatos. Que esa es la gran verdad y no es lo que queremos. Queremos poder elegir al mejor ciudadano. Y Federes Cordero trató, cuando dijo y nos pidió en consulta popular que votemos para que puedan llegar cualquier ciudadano independiente. ¿Y qué hicimos? El señor Osvaldo Hurtado dijo que había que votar en contra de León, y todo el mundo votó contra nuestros derechos, no contra León, porque nadie estaba discutiendo sobre el tema León. Nadie estaba discutiendo el gobierno de León, estábamos discutiendo el derecho a elegir en verdad a un político aunque no tenga partido. Ese es el mayor problema que también tenemos. Ya cuando están viejitos, ahora tú escúchale a Hurtado, escuchabas a León Febres Cordero,
escuchas ahora a Nebot, ya cuando estamos viejitos, realmente asumimos todos los errores que tuvimos. Pero en su época, ¿por qué no lo hicimos? Pues, ¿no? Así es. ¿Por qué no se pudo haber llegado? Mira, lo único que le va a salvar al país es un acuerdo nacional. Escuchamos a Osvaldo Hurtado y lo vamos a ver pensando en derecha. O sea, pensando empresarialmente por el país, doliéndole el Ecuador, cívicamente. Porque hace como 6, 7, 8 años escucho a Osvaldo Hurtado y ya no es de izquierda, afortunadamente. Pero también es tarde. Es muy sensato. Pero también es tarde. Ya muy tarde. Pues. Lamentablemente. Por eso, reitero, tenemos que elegir bien. Tenemos que elegir gente que conozca el camino al éxito. Miren Estados Unidos. Yo soy contrario a Trump. Tengo que decirlo. Pienso que Trump es parte de este engranaje de los gobiernos revolucionarios. Lo he creído siempre y lo sigo creyendo. Pero de derecha. Pero de derecha. Es simplemente esa la gran diferencia. El manejo económico de Estados Unidos es fantástico, pues. Es genial. El manejo económico de Estados Unidos ha permitido que 12 millones de personas salgan de la pobreza en la era Trump. ¿Qué tengo que decir? Pese a que no me simpatiza Trump, pese a que me parece mal su alianza con la izquierda, porque aliado con Moscú está aliado con el gobierno, con varios gobiernos de izquierda, a los que fuera de la alianza los combate, pero no toma ninguna medida en serio. Entonces, son algunos de estos temas que hay que decirlos, pues. Pero nada es garantía. Pero reitero, si usted necesita una persona para que administre la tienda de la esquina, para que administre su pequeño emprendimiento, lo primero que hace es pedir un currículum y analizar a los mejores prospectos, a las mejores personas que presentaron las carpetas. Escoger al mejorcito, siempre y cuando esté dentro de sus posibilidades de pago. Pero para eso, como seguimos siendo gobernados por los partidos políticos, necesitamos que los partidos políticos se vayan profesionalizando, vayan capacitándose, vayan abriéndose un poco más, sean más democráticos y no sean de una familia, de dos familias. Necesitamos además, que es básico y fundamental, que haya primarias, como en Estados Unidos. Un candidato de derecha, uno del centro y uno de izquierda. Así tiene que ser para las elecciones del 2021, debería ser así. El Consejo Nacional Electoral, vamos a tener, se había aprobado creo que 200 movimientos que van a participar en las próximas elecciones. Esa es una locura. Yo quiero reiterarme y todos van a recibir dinero del Estado, ¿no? Yo quiero reiterarme en esto. Tenemos que tener para las elecciones 3 candidatos. Uno de derecha, uno de izquierda y uno de centro. Y todos los otros tienen que participar en primarias. A ver, necesitamos un candidato de derecha. A ver, señor, Lazo es de derecha, Nebot es de derecha, Noboa es de derecha. Reviso quién más es de derecha. Y todos los de derecha, mis queridos amigos, a participar en primarias y solo uno de ustedes va a la candidatura oficial. Pero ahí está como los de izquierda, a ver, señores, la Pachacuti es de izquierda, la CONAI es el brazo de la izquierda, el MPD o no recuerdo ni el nombre del movimiento en este instante, de izquierda, el Partido Socialista de izquierda, Izquierda Democrática, etcétera, etcétera. Todos los de izquierda, una sola elección primaria y de ahí sale un solo candidato. Y los de centro, es decir, los que jalan con ambas manos, también igual. Perdón el término. Pero ahí estamos llegando a lo que tú decías, ¿no? Eso sería lo ideal, eso sería lo mejor, pero es una utopía. Porque en la práctica, Nebot no va a ceder posiciones. Lazo tampoco. Tiene 72 años o 73 años. Él ya no tiene tiempo. Ya no tiene tiempo. Y él quiere ser presidente. Lazo tiene 65 años, también el tiempo le está comiendo. Lo de Nebot, yo lo digo con todas las letras. Sigo creyendo que es un estupendo candidato. Insisto, y que yo espero una explicación sobre su supuesta fortuna de 800 millones, la espero. Lo que hizo por Guayaquil fue fantástico, pero se olvidó de luchar por Ecuador. Se olvidó de luchar por Ecuador. Durante 10 años no combatió al correísmo. Durante estos 2 últimos años ha sido el apoyo del morenismo. Movimientos, el correísmo y el morenismo, que han sido lo peor que le ha pasado al Ecuador. O sea, es corresponsable de todo este tema. Y tenemos que asumir que si no hay un cambio en la política, porque al país lo único que le va a sacar de la grave situación económica que está actualmente es un acuerdo nacional, pero claro, donde que se
acuerde ciertas políticas, ciertos temas, sea en el ámbito económico, en el ámbito de inversiones, en el tema de laboral, que necesita el país un cambio urgente. De 180 a 360 grados. Pero reitero lo que decíamos hace instantes. Por favor, si para la tienda de la esquina usted pide primero que le hagan llegar su carpeta, su currículum vitae, sus documentos, para elegir la empresa mayor que tenemos los ecuatorianos, que se llama Ecuador, ¿por qué no pedimos eso? ¿Por qué no escogemos al mejor de todos? Escogemos al que mejor habla, al de los ojitos verdes, al más guapo y más simpático. Escogemos al que miente mejor. Pero también cuando haya conciencia en la gente. ¿Por qué? Ve lo que pasa en la asamblea. Hacen un acuerdo, una ley, no sé qué, para decir que el Chimborazo es la montaña más grande. Otra ley para protegerse ellos, como que se van a quedar toda la vida de asambleístas. Ridículos. Una torpeza, pues, o sea, vemos el nivel de nuestros asambleístas. Es que mira qué torpeza. Dicen, se necesitan 71 votos para destituir a un asambleísta. ¿Y por qué se necesitan 91 votos para destituir a un ministro? No, pues dices que eso no es lógico. En vez de bajar de 91 a 71 votos, el tema de las destituciones más bien lo suben ellos a 91, sabiendo que nunca se llegará a esa cifra para votarlos de la asamblea. O sea, están pensando en sus bolsillos, en sus intereses, en sus conveniencias, no en la patria. ¿Qué nos van a quedar toda la vida? Pues acuérdense que la norma actualmente, la Constitución establece 2 periodos. Y se están blindando. Mira, ya después borrarán eso de 2 periodos. Se están blindando. Entraron a la política y no quieren salir. Lamentablemente ese es el tema. Lamentablemente esa es la clase de políticos que tenemos. Políticos que piensan con el bolsillo, no con el corazón. Políticos a los que no les interesa la patria. Y mientras pensemos así, mientras no pensemos por el país, mientras no pensemos por la mayoría de ecuatorianos que ellos dicen siempre, y que esa mayoría de ecuatorianos está en la última, no vamos a cambiar el país. Lamentablemente. Si no hay un acuerdo nacional, si no hay un acuerdo de todos los movimientos políticos, si no despertamos, salir del país, no va a si salir. no despertamos, mi querido Paulo, porque en este instante se anda diciendo de que el sector indígena tiene el 7% de voto duro. ¿Cuál es el 7%? El pueblo indígena, pues. Más el 20% del correísmo dicen que llegan con facilidad. Si no despertamos, le pregunto a usted, ¿usted votaría por alguien que dice que es el segundo presidente y son del los Ecuador? Más racistas. El segundo presidente del Ecuador, dice él. Esa es una payasada. Es un hombre que está queriendo ignorantón. Captar cámaras, popularidad. Se lleva por el hablen bien o hablen mal, lo importante es que hablen de uno. Por eso está diciendo tanta torpeza. Dice, pues no, díganme como me digan, el emplumado. Yo creo que aquellas personas que de por sí buscan que les tengan pena, lástima, no sirven. Yo le oía con mucho agrado, con mucha alegría, ahora que estamos en fiestas y se está inaugurando una feria acá, que es producto de los indígenas. Qué fabuloso. Vea, es preferible que esta gente demuestre que hay prosperidad, que hay trabajo, que hay deseos de salir adelante, a que tú estés causando lástima y pena. Yo disiento contigo en el tema. No porque yo no aplaudiría al sector indígena, sino porque es un vivo, no es el sector indígena. Es un vivaracho el que está tras todo esto. Con el dinero de los ecuatorianos originalmente, porque Lucio Gutiérrez les entregó $35 millones, año 2003, y les entregó para que ayuden al pueblo indígena. Y el pueblo indígena sigue botado en los páramos, pero el que iba a ayudar al pueblo indígena ya se fundió, ya vive otra vida, ya vive como jeque árabe y puede darse cualquier capricho, porque esta feriecita es otro más de los tantos caprichos que el dinero le regala al que maneja como que fueran de la plata. Con todas las letras. Nosotros no tenemos compromiso con nadie
y gracias a Dios decimos lo que pensamos. Bueno, de todas maneras, Fernando, ahora si el emprendimiento fuera del sector indígena, plausible, para aplaudir. Pero el emprendimiento, reitero, es de un vivaracho, nada más. Esa es otra cosa. Nosotros quisiéramos que el progreso, el desarrollo, el bienestar, la prosperidad llegue a todos estos sectores. Nos encantaría. Que están abandonados, como tú dices, continúan en el páramo. Y no es que lo digamos sectariamente ni con un afán de ofender a estos sectores. No, nosotros creemos en un solo Ecuador, en un Ecuador unido, en un Ecuador próspero, en un Ecuador de trabajo, en un Ecuador de oportunidades. ¿Qué es lo que nos Pero interesa? mientras no despertemos, mientras solo unos pocos sapos y vivos se enriquezcan a costilla de los recursos públicos, no vamos a cambiar. Definitivamente. Pablo, muchas gracias. Siempre es un gusto. Les invitamos a seguir con Colosal. La que sí le dice la verdad. Tendremos un poquito más adelante la transmisión de los principales eventos de la fiesta mayor de los ambateños. Mañana estaremos también en el desfile, luego estaremos en el orquestómetro y varios de los más importantes actos les invitamos a seguirlo a través de la frecuencia Colosal. Gracias por acompañarnos.